Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es un gozo para mí poder estar aquí por este medio y poder saludarlos a ustedes. Hoy es martes de oración. Que yo quiero es la alabanza. Así es, Señor, tú eres Dios eterno. Tú eres Dios incomparable, Señor. Permite que por medio de esta alabanza el Señor, el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar tu vida. El Espíritu Santo está en el lugar de cada uno de ustedes, en los hogares de cada uno de ustedes. Ahí donde está, prepara tu corazón porque el Señor va a hablar a tu vida en esta noche. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor. Aleluya, gloria a Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu grande amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu grande amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Recibe, Señor, toda gloria, toda majestad, todo el imperio. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado seas tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Poderoso en batalla, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Oh, Señor, bendito eres, Señor. Bendito sea tu santo y maravilloso nombre. Nombre que es sobre todo nombre, Dios mío. Nombre en el cual toda rodilla se doblará, Dios mío. Y toda lengua, Señor, confesará con su boca que tú eres el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos, el mar, la tierra, Señor. Todo lo hiciste tú, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Aleluya, cantamos a ti, aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Hosana el que viene. Hosana, hosana, hosana. Aleluya, Santo de Israel. Aleluya. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar una vez más, Señor, en tu presencia. Señor, teniendo en mente el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios,
no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Oh Señor, en esta noche te damos muchas gracias, Dios mío, Padre amado. Como dice tu palabra, Señor, que tú estás valido de hombres débiles e indefensos para pregonar tu palabra perfecta. Padre, en esta noche, Señor, recordamos las palabras del apóstol Pablo, que a ti te ha placido, Señor, colocar este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, asístenos en esta noche a la predicación de tu palabra, porque reconocemos, Señor, que para estas cosas no somos suficientes, no nos bastamos a nosotros mismos. Como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Padre, permite que en esta noche tu palabra sea la gran soberana, que tu gracia sea esa gracia que se derrame en esta noche, que los hermanos no se fijen en la debilidad del predicador, sino que sus ojos estén puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Padre, edifícanos por medio de tu palabra. Que tu palabra consuele los corazones y que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche, mis amados hermanos, yo les traigo un pasaje muy conocido por todos ustedes. El encuentro de Jesús con un leproso. Hermanos, no permitamos que la familiaridad de este pasaje nos impida sacar provecho de las virtudes del texto bíblico. Recordemos que la Biblia revela el pensamiento y la mente de Dios. Y no importa cuánto nos esforcemos en estudiarla, nunca llegaremos a agotar el caudal infinito de sabiduría y conocimiento que encontramos en este sagrado libro. Ahí donde está, yo te pido el favor que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Tiene por título Jesús sana a un leproso. Y dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Dios bendiga una vez más su bendita y santa palabra. Bueno, mis amados hermanos, como bien se ha definido muchas veces, siendo los evangelios biografías biológicas del Señor Jesucristo,
Es necesario que encontremos en ello muchos de los milagros que Jesús obró durante el desarrollo de su ministerio terrenal. Si Jesús era el Hijo de Dios como realmente lo era, nosotros debemos saber que Él venía acompañado de milagros, de señales sorprendentes, de prodigios portentosos, cual nunca lo ha visto desde que hay hombres sobre la tierra. Y noten que yo he usado a propósito la palabra señales, un término que el apóstol Juan usa preferible y abundantemente a todo lo largo de su evangelio para referirse a los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, cuando Cristo convierte el agua en vino, Juan dice que este es el principio de señales que hizo Jesús en Canaán de Galilea. En Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le visita, le dice: sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Una señal es un anuncio que indica el camino o apunta hacia un destino final. Los milagros eran señales que apuntaban a Jesús. Los milagros tenían como propósito autenticar a Jesús como el enviado de Dios. Yo creo que no hay que ir muy lejos para demostrar esto. Mateo, que era judío y que escribió para los judíos, su propósito era demostrar a través de sus escritos que Cristo era el Hijo de Dios. Y miren cómo él arregla su evangelio de forma tal que en cada parte de él quiere demostrar que Jesús era el Hijo de Dios por medio de sus señales, por medio de sus palabras y por medio de sus acciones. Veamos en Mateo capítulo 8 cómo Mateo logra identificar a Cristo como el Hijo de Dios por medio de las señales. Si usted, por ejemplo, lee Mateo capítulo 8 del 1 al 15, se encontrará con 3 milagros. Desde el versículo 1 al versículo 4, Jesús sana a un leproso. Desde el versículo 5 al versículo 13, Jesús sana al siervo del centurión. Desde el versículo 14 al versículo 17, Jesús sana a la suegra de Pedro. Eso significa que Jesús tenía poder y autoridad sobre las enfermedades. Más adelante, en el versículo del 23 al 27, Jesús se encuentra con una tormenta. Ustedes recuerdan que él dormía en el barco y los discípulos comenzaron a achicar y a sacar agua, pero llegó el momento en que la capacidad de ellos era menor que la tormenta. Y comenzaron a llamar a Jesús y hasta lo reprendieron y le dijeron: Señor, no tienes cuidado de nosotros. Jesús se levantó con una autoridad y le dio una orden extrañadísima al mar: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza ante la palabra de poder y de autoridad de Cristo. Los discípulos, el espanto de los discípulos no se hizo esperar. Cayeron de rodillas en santa adoración y contemplación y dijeron: ¿y quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Jesús, poder y autoridad sobre la naturaleza.
En los versículos del 28 al 34, Jesús libera a 2 endemoniados gadarenos, indicando que Jesús tenía poder y autoridad sobre el diablo y sus demonios. Y más adelante en el capítulo 9, Jesús resucita a la hija de Jairo. Noten cómo Mateo dispone el arreglo de los capítulos 8 y 9, de tal manera que es apenas una estrecha franja de su evangelio. Él presenta a Jesús teniendo poder y autoridad sobre las enfermedades, poder y autoridad sobre la naturaleza, poder y autoridad sobre el diablo y sus demonios, poder y autoridad sobre la muerte misma. Y yo me pregunto, ¿qué hombre puede presentar tal despliegue de poder sino Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido? Mis hermanos, los milagros eran señales que autenticaban a Cristo como el Señor. Los milagros eran una forma didáctica y práctica de Dios para mostrarnos nuestra naturaleza delante de Él. Cada vez que nosotros nos abordemos un milagro en la Biblia, no solamente nos vamos a detener en el milagro propiamente dicho, es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿y cómo yo me veo reflejado en ese milagro? En el caso específico que en esta noche nos toca abordar, el encuentro de Jesús con un leproso, Dios nos dice que es con esos ojos como Él nos ve a nosotros. Lo que era la lepra para el cuerpo, lo es el pecado para el alma. La lepra fue usada en el Antiguo Testamento como un símbolo del juicio de Dios por el pecado. Hay muchos ejemplos de personas que cayeron bajo el juicio y el anatema de Dios. Y la forma en que Dios expresó su desagrado por el pecado fue mediante el castigo de la lepra. Recuerden el caso de María, que en su celo ministerial murmuró contra Moisés. Dice la Biblia que su mano se convirtió leprosa como expresión del desagrado de Dios a esta mujer. Recuerden el caso de Jesse, que por tratar de pasarse de vivo y tratar de retener el regalo que Naamán le había enviado a Eliseo, la anatema de Naamán se virtió contra Jesse como expresión del desagrado de Dios. También tenemos el caso del tristemente célebre rey Uzía, un hombre a quien Dios había bendecido espiritual, militar, política y económicamente. Y cuando estaba en la cúspide de su fama, los movimientos del corazón le jugaron una mala pasada. Y tuvo un punto de inflexión el rey Uzía. Dice el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, que cuando era fuerte su corazón se enalteció, y siendo rey entró al santuario a pesar de las advertencias del sacerdote Azarías. No te es lícito, oh rey Uzía, ofrecer incienso en el cual no te es permitido. Dice la Biblia que el rey Uzía se llenó de ira y entró al santuario a ofrecer y quemar incienso. Y cuando estuvo a punto de hacerlo,
la lepra le brotó en la cara. Dios lo hirió con lepra. Dicen que tuvieron que sacarlo rápidamente. La Biblia dice que el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Así que, amados hermanos, en esta noche yo les traigo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que todos hemos sido inoculados por el virus de la lepra, el pecado. El pecado es como un cáncer que ha hecho metástasis en el cuerpo de la humanidad. La buena noticia es que el mismo Jesús, que anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, es el mismo que en esta noche está aquí para limpiar la lepra de tu alma. En esta noche yo quisiera triangular este mensaje siguiendo 3 líneas principales de pensamiento. En primer lugar, veremos el contexto del mensaje, del milagro. El segundo, la naturaleza del milagro. Y el tercero, los resultados del milagro. En el contexto encontramos 2 cosas: el tiempo y las circunstancias que rodearon el milagro. ¿Cuándo ocurre el milagro? Mateo no deja duda. Él dice que al descender del monte le seguía mucha gente y entonces vino un leproso. Fue al descender del monte en el contexto del sermón de la montaña. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque es en el momento en el preciso momento cuando Jesús acababa de dar quizás uno de sus discursos más importantes. Oíste que fue dicho, pero yo os digo que cualquiera que escucha mis palabras y las obedece, las compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca, etc. Así que el sermón del monte fluye la autoridad y el poder de Cristo. Todo lo que Jesús había enseñado en el sermón del monte estaba cimentado en él mismo, no en lo que decían los rabinos o los fariseos o los escribas, sino en su propia autoridad. Ahora bien, esa era una autoridad que estaba balanceada, equilibrada y perfumada por la compasión. El faraón tenía autoridad y cuando el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse, él ordenó en su autoridad que todos los niños fueran tirados al río Nilo. Una autoridad que no tiene comparación. De la misma manera, cuando los magos visitaron a Herodes, él en su autoridad mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Una autoridad que no tiene misericordia. Pero la autoridad de Cristo sí tiene misericordia. Y si algo fluye a lo largo del sermón del monte, es el hecho, mis amados hermanos, de que Cristo quiere que nosotros, como parte del reino que Él vino a establecer, nosotros reflejemos el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es precisamente cuando Él desciende del monte
que él encuentra un escenario preciso para poner en práctica no solamente su autoridad, sino su misericordia. Así que había un escenario más propicio, un escenario más oscuro, para que Jesús se encontrase con un personaje lúgubre, siniestro y oscuro llamado leproso. Y es por eso que dice la Biblia que a Jesús lo seguía mucha gente, porque Jesús daba respuestas en sus palabras a las necesidades más profundas del alma. Recuerden que hubo un periodo de 400 años donde el pueblo no había escuchado la voz profética de Dios. Desde Malaquías hasta Mateo, el pueblo no escuchó una voz profética hasta que Juan el Bautista rompe el silencio introduciendo la historia del Mesías prometido. Y es por eso cuando aparece Jesús en escena, no se puede esconder la reacción de la multitud, porque Jesús les hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y por eso Jesús estaba rodeado siempre de la multitud. Quizás no todo el mundo seguía a Jesús con las mismas motivaciones, pero es indudable que en las palabras y en los discursos de Jesús encontraban respuesta a sus necesidades. Y fue precisamente en ese contexto cuando aparece un leproso terrible y siniestro. Y para nosotros entender la naturaleza del milagro, debemos entender lo que era un leproso en el contexto del tiempo de Cristo. Un leproso no era un personaje cualquiera, no. El leproso era el etíope de la miseria humana. Un leproso representaba un cuadro en extremis de la más profunda degradación de la dignidad humana. La ley de Moisés era radical respecto al tratamiento de los leprosos. Decía en Levíticos capítulo 13, versículo 46, todo el tiempo que tenga las llagas el leproso será impuro. Note que estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Hermanos, la lepra estigmatizaba a los leprosos. En primer lugar, ellos eran marginados sociales. Tan pronto una persona era declarado leproso, era excomulgado, excluido de la sociedad de Israel, y tenían que andar por las afueras de Jerusalén tratando de sobrevivir. Así que la lepra estigmatizaba socialmente a estas personas, los separaba de sus amigos, de sus familias, y tenían que andar en grupos vagando por los basureros para poder sobrevivir y alimentarse. Pero también eran marginados económicamente, porque todos sus bienes y sus casas también eran declarados inmundos, eran desposeídos. Y también eran postritos religiosos, porque no podían participar de la comunidad activa religiosa de Israel. Así que, amados hermanos, un leproso era una persona que estaba estigmatizado socialmente, económicamente y religiosamente. Levítico 13:45 dice que en cuanto al leproso que tenga una infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello en su cabeza estará descubierto, y se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. La ley establecía que los leprosos, por donde quiera que iban, tenían que estar declarando su propia enfermedad y su propia inmundicia
gritando, inmundo, inmundo. Usted se imagina, hay que saber que era un leproso para nosotros entender la misericordia de Dios. Oigan la descripción médica de lo que era la lepra. Se llama lepra de la palabra griega lepus, escama, y esto porque la piel se pone escamosa. Por lo general, esta enfermedad empieza con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Luego afecta los troncos nerviosos, los músculos se descomponen, los tendones se contraen, hasta hacer que las manos parezcan garras. Aparecen ulceraciones en las manos y en los pies por la poca erogación sanguínea. Las úlceras desarrollan una suturación repulsiva, se caen los párpados y las cejas, y en esta etapa ya se pueden ver en la persona la lamentable condición leprosa. La piel alrededor de los ojos y las orejas comienzan a formar protuberancias con profundos surcos entre las hinchazones, de tal manera que el rostro afectado comienza a parecerse la cara de un león. Las cuerdas vocales se ulceran, la voz se aspera y se pone muy aguda, y la respiración se pone sibilante, y luego llega la pérdida progresiva de los dedos, de las manos y de los pies, hasta que se le cae toda la mano y todo el pie. Al tocar con el dedo también se puede palpar las llagas. El leproso se puede oler, porque emite un olor muy desagradable. Si permanece un poco de tiempo con un leproso, se puede sentir un sabor en la boca provocado por el olor. Todos los sentidos de las personas captan la presencia de la lepra. Con el tiempo, la lepra deriva a un estado comatoso y luego de muerte es una clase terrible de muerte progresiva en que la persona va muriendo poco a poco. Un leproso era un muerto en vida. No había remedio para su enfermedad. El único destino final de un leproso era que cada día que viniese se acercara a la muerte. Y ellos veían en la muerte la liberación de su alma. La Biblia dice que un leproso se encontró con Cristo. Yo no sé su nombre, yo no sé su edad, yo no sé durante qué tiempo había arrastrado esta enfermedad, pero me basta con que la Biblia diga que es un leproso para que evoque mi mente el cuadro de miseria y desolación de este hombre. Lucas nos da un detalle muy interesante. Lucas no solamente dice que era un leproso, sino que estaba lleno de lepra. No era una cosa aquí y otra acá, no, el hombre estaba lleno de lepra. No había esperanza para este hombre. Lo único que él esperaba era morir tranquilamente. Pero este leproso un día escuchó hablar de Jesús. Él escuchó hablar de un hombre que andaba por las calles de Jerusalén, que era capaz de limpiar la lepra. Y este hombre, en medio de su miseria y en medio de su dolor, se propuso entrar en contacto con Jesús. A los leprosos no les estaba permitido entrar a la comunidad de Jerusalén, so pena de muerte. Si un leproso era encontrado dentro de la comunidad, podría morir apedreado. Sin embargo, este hombre se la jugó el todo por el todo, porque él tenía que ver a Jesús. Y fíjense que la Biblia dice que el leproso no vino a Jesús, no.
como Jesús lo hacía muchas veces, que fue donde Zaqueo, donde la mujer samaritana. No, este hombre fue el que se acercó a Jesús. Y parándose a una distancia, comenzó a gritar desde lejos. Pero a mí me encanta la actitud de este leproso. Dice la Biblia que él vino y postrándose en tierra, este hombre vino en humildad, en humillación profunda. Dice la Biblia que se postró en tierra, y eso no solamente representa la actitud de su cuerpo, sino también la actitud del alma. Él se veía a sí mismo tan miserable que él no tenía otra opción que ir donde Jesús. Y noten que lo llama Señor. Y aunque él dudaba del poder de Cristo para sanarlo, pero él se veía tan insignificante a sí mismo que él llegó a dudar de la buena voluntad de Jesús. Y por eso su grito fue: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo único que se interponía entre Jesús y la sanación de su cuerpo era precisamente la buena voluntad de Jesús. Y cuando aquel hombre apareció de lejos, Jesús lo miró y lo vio y comenzó a dirigirse a donde él estaba. Hermano, era un rabino y él no estaba permitido a los rabinos entrar en contacto con los leprosos. Yo me imagino que cuando Jesús se dirigía sobre aquel leproso, había mucha oposición. Y quizás los discípulos le decían: Señor, mira, es un inmundo. Señor, es un leproso. Pero por encima de la multitud, por encima del bullicio, por encima del alboroto, Jesús podía discernir y escuchar claramente el clamor de aquel hombre. No le importó. Jesús siguió hacia adelante escuchando los gritos de aquel hombre. ¿Y cuál fue la sorpresa de aquel hombre? Que cuando por última vez él levanta el rostro, se encuentra frente a frente con el rostro de Dios en la faz de Jesucristo, frente al rostro de aquel que lo amó y prontamente iba a morir por él en la cruz del Calvario. Por última vez, él le ruega, le suplica en su condición: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él estaba dubitativo, pero en todo momento él confió en Jesús. Se entregó en sus brazos para que Jesús hiciera de él como él quisiese. Él era un leproso, él no merecía nada. Nadie se había fijado en él. Él no tenía amigos ni familia. Si Jesús quería, lo sanaba. Si Jesús no quería, no lo sanaba. ¿Y qué sucedió? Yo me imagino cuando Jesús se acercó al leproso, hubo un momento de suspenso. ¿Qué haría Jesús? Jesús era un rabino. Los rabinos no están llamados a entrar en contacto con los leprosos. Sin embargo, para sorpresa de todos, la palabra de Cristo no se hizo esperar. Frente a la demanda de aquel hombre: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús fue radical. Claro que quiero, por supuesto que quiero ser limpio. A mí me encanta cómo lo dice Mateo. Fíjense que Jesús no lo limpia y luego lo toca. No. Fíjense el orden de los eventos. Dice la Biblia que Jesús se acerca a ese leproso y extendiendo su mano le tocó. La idea
que las manos santas, puras del Maestro, tocaron aquel cuerpo podrido, repugnante de aquel leproso. Lo que ningún fariseo haría, lo que ninguno de sus discípulos haría, lo que ninguno de los rabinos, Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Lo agarró, lo abrazó, lo acomodó en su regazo sobre su pecho y le susurró: quiero ser limpio. Este hombre tenía años que no sentía el calor de unas manos humanas. Sin embargo, Jesús condescendió en amor y misericordia y, haciendo uso de su autoridad, limpió a aquel leproso. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva de la mano a nuestro segundo punto: la naturaleza de ese milagro. Lo primero que vemos que fue una sanación instantánea. No hubo mediación de tiempo entre las palabras de Jesús y la sanación de este leproso. Si este leproso se hubiese sometido quizás a un tratamiento, iba a durar años y años. Sin embargo, por la autoridad y el poder de Cristo, en apenas segundos, la piel de este hombre pasó a ser como la piel de un niño. Sus células se generaron frente a la orden de Cristo: sé limpio. La sanación divina es real, es una sanación irreversible. Nunca más este hombre volvió a sufrir de lepra. Pero no solamente fue irreversible, fue un milagro completo. Jesús no solamente sanó parte de su cuerpo, el brazo, la espalda, las piernas, fue una sanación total y completa. Todo el mundo vio cuando llegó ese leproso. No había duda al respecto del mal de este hombre. Y ante la vista de todos, miles y miles fueron testigos de este milagro. La sanación de este hombre fue una sanación incontrovertible y pública. No habían trucos. Jesús sanó ante la vista de miles y miles de hombres y mujeres. Señal ha sido hecha en Jerusalén y no lo podemos negar. Pero también fue un milagro obrado por la autoridad de Cristo. Jesús dijo: quiero ser limpio. Bastó con que Jesús ejerciera su autoridad, su poder, su buena voluntad, para que este hombre instantáneamente quedara sano. La naturaleza de este milagro fue producto de la compasión. Marcos dice que cuando Jesús lo vio, fue movido a misericordia. Hermanos, Jesús vio la condición de este hombre y las entrañas del Maestro se conmovieron. El dolor de ese hombre se reflejó en Jesús. Jesús entendió perfectamente la condición, el dolor, la miseria. Él fue movido a misericordia. Él se desbordó en gracia. Él se desbordó en compasión. Y ante tanta miseria humana, Jesús no podía resistir. Hizo uso de su autoridad y de su poder. Quiero ser limpio. Y por último, amados hermanos, ¿cuáles fueron los resultados de ese milagro? En primer lugar, este leproso fue sanado en su alma, lo que es más importante. ¿Cómo yo lo sé si el texto no lo dice? Mateo no lo dice, pero Marcos sí lo dice. Que después de este fue sanado, comenzó a alabar y a glorificar el nombre de Dios. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Este hombre estaba exuberante,
Él no podía contener alegría y él proclamaba el nombre de Cristo a pesar de la advertencia de Cristo: no se lo digas a nadie. Jesús no quería ser conocido como un mero obrador de milagros. Jesús quería ser conocido como el Salvador del mundo. Todavía no había muerto en la cruz del Calvario, faltaba un elemento importante y clave dentro del proceso de la redención. Y por eso Jesús le ordena: no se lo digas a nadie. Pero este hombre, en su humanidad, en su gozo, no pudo contenerse. ¿Y qué hizo? Proclamó el nombre del Señor. No solamente porque había sanado físicamente, sino porque también había sanado en su alma. Y Jesús le da la orden: ve y muéstrate al sacerdote para testimonio de ellos. Y ofrécele la ofrenda que Moisés ordenó en la palabra. Fíjense cómo Jesús, que era la sustancia de la ley, tenía que cumplir con cada uno de los periquitos de la ley. Y algo más, cuando Jesús envía a este hombre donde los sacerdotes, lo hizo, dice la Biblia, para testimonio de ello. Esos mismos hombres que una vez habían declarado a este hombre y lo habían examinado y vieron su espalda y vieron la cabeza y dijeron: es usted un leproso, y lo expulsaron. Dice la Biblia que se postró en tierra y lo expulsaron. Ahora tenían que recibirlo y volverlo a examinar y decir: pero este hombre está sano. Algo ha sucedido, algo ha pasado, que este leproso que hace unos años lo declaramos así, ahora viene con la piel como un niño. Tenían que testificar que un poder grande de parte de Dios había estado entre ellos. Para testimonio de ellos, hermanos, esta sanidad de este leproso autenticaba sin lugar a duda de que Cristo era el Mesías de Dios. Ustedes recuerdan cuando Juan Bautista pasó por esa etapa dubitativa y cuando cayó preso mandó a sus discípulos a preguntarle a Cristo: ¿pero tú eres el Mesías o esperamos a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ve y dile a Juan Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen y los leprosos son sanados. Indudablemente que esos milagros eran una señal que autenticaban a Cristo como el Mesías de Dios. Mis amados hermanos, quiero concluir este mensaje con dos aplicaciones, uno para la iglesia y otro para los amigos. En primer lugar, hermanos, debemos someternos a la voluntad del Señor en santa adoración y permitir que Él actúe. Dios tiene respuesta a las necesidades más profundas del alma. Aquel leproso, ante su condición, él se sometió ante el señorío de Cristo. Señor, y se sometió ante su voluntad. Si tú quieres, no importa lo que hubiese determinado, él entendía que la voluntad de Cristo era la mejor. A los amados amigos que nos están escuchando, como aquel leproso, como aquel hombre, tú eres un leproso a causa de tu pecado. Pero sabes que si vienes a Cristo reconociendo tu real condición, Él puede limpiarte. La Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, qué gran compasivo,
qué gran amoroso, qué gran misericordioso nosotros tenemos, que Él puede mirar nuestra condición de miseria y tener misericordia de nosotros. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque sabemos, Dios, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Padre. Oh, Señor, en esta noche, Señor, todos necesitamos, Señor, que tú nos limpies, Padre. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando nuestras vidas, redarguyéndonos, Señor, Padre. Haz tu obra, Señor, en nosotros, Señor. Quita toda miseria de nuestras vidas, Señor. Que podamos cada día, Señor, caminar junto contigo, Señor. Que tu palabra, Señor, así como es el leproso, Dios mío, Padre, si tú quieres, puedes limpiarme, Señor. Limpia cada día nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos caminar junto contigo, Señor, en santidad, Señor. Que podamos ser, Padre, compasivos, misericordiosos, Señor. Oh, Padre, gracias te doy, Señor, porque sabemos, Señor, que tú harás cosas grandes y maravillosas, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los continúe bendiciendo. Los amo. Un abrazo.